Estamos en contacto nuevamente con el doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital Samco Juan Milich. Doctor, muy buenas tardes. Gustazo estar en contacto nuevamente con usted. Hola Víctor, ¿cómo le va? Muy Bueno, bien. efectivamente las noticias son muy en positivo, dado que yo considero particularmente que la segunda ola de casos de coronavirus en Villa Constitución, que fue un poquito prolongada para mi gusto, hoy podemos decir que la estamos transitando en su final y ojalá que se mantenga y no tengamos que tener una tercera ola con aumento de casos. ¿Por qué digo esto? Porque afortunadamente durante todo el fin de semana no hemos tenido paciente internado en la unidad de terapia intensiva del hospital y Bien. solamente tenemos 2 pacientes en el llamado módulo COVID. Así que esto nos da una buena señal de que vamos en un camino de mejora. Dada esta circunstancia, el personal del hospital aprovechó entre sábado y domingo a hacer una limpieza profunda de lo que es todo el servicio de unidad de terapia intensiva, una desinfección a fondo con elementos muy especiales para lograr una muy buena desinfección, mantener cerrado toda la unidad hasta que sea necesario reabrirla por la necesidad de algún paciente. Así que esto habla muy bien en cuanto a lo que es el progreso de las internaciones. Asimismo, los casos positivos, el día viernes tuvimos 27 casos positivos en Villa, el sábado tuvimos 12 casos y el día de ayer 6, lo cual nos dan un total de 125 casos en la semana, con una disminución de 27 casos en relación a los 152 que tuvimos la semana anterior. En el departamento hubo 53 casos en total en la semana, con 25 casos menos que el anterior, que habían sido 78. Y en las otras localidades que siempre mencionamos, que van desde Figuera a Pueblo Ester, tuvimos un total de 116 casos, con 37 casos menos que el anterior, que fueron 153. Y en la sumatoria de las 3 estadísticas tuvimos un total de 294 casos, que significan 89 casos menos que el anterior, que fueron 383. Esto también se ve reflejado a nivel país, donde al día 8 hubo solamente, o hay, 3.675 pacientes internados en la unidad de terapia intensiva, con ser que para fines de junio o principios de julio hubo días que llegamos a tener en todas las terapias del país casi 8.000 pacientes internados. Esto habla muy bien del progreso de la enfermedad en general en el país. En muchos casos, lamentablemente por fallecimiento de pacientes que estaban en UTI, pero en otros casos porque han pacientes que han superado el coronavirus y salieron de la terapia y pasaron a internaciones generales y después, por fortuna, a sus domicilios. Así que esto es una buena noticia, pero esto no implica que no tengamos que seguir con los cuidados Claro. protocolares como siempre. Seguir usando el barbijo, distanciamiento social, no reuniones sociales, no reuniones familiares. Sobre todo ahora que parecería que está empezando a haber algún nuevo régimen de posibilidades de aperturas, como se dice habitualmente, de las actividades, donde yo digo que está bueno que haya aperturas, pero siempre y cuando no se cometan abusos en el uso Claro. de esas aperturas. Porque cuando, por ahí parafraseando a viejos refranes, cuando nos dan la mano, por ahí nos agarramos del codo, Es ¿no? cierto. Entonces, tengamos mucha cuidado y prudencia. Por sobre todas las cosas porque estamos teniendo una vacunación muy efectiva, por encima de 41.000 vacunados en Villa Constitución, con un total de 6.000, casi de 7.000, digamos, para hacer un número redondo, de pacientes que tuvieron COVID en lo que va de la pandemia. O sea que tenemos una circulación muy alta de anticuerpos en nuestra ciudad, lo cual probablemente nos pueda proteger, pese a que aún hay gente que no tiene la segunda dosis. Pero en este punto quiero hacer una reflexión muy importante. Están vacunados de 18 años en adelante, aunque más no sea con una dosis y mucho con dos. De 12 a 17 años se está comenzando a vacunar a los pacientes con enfermedades de riesgo que van a tener una dosis. Pero estamos descubiertos con niños por debajo de 12 años, que aún no tenemos posibilidades de una vacuna que proteja a estos grupos etarios. Por eso quiero hacer la reflexión
de aumentar los cuidados con este grupo de niños con la máxima protección posible, aquellos niños que van a actividades presenciales, si pueden usar barbijo más una máscara, sería muy conveniente, y sobre todo mandarlo a actividades donde quienes están a cargo de estas actividades estén vacunados, y si es posible que tengan las 2 dosis quienes impartan actividades fuera de lo que es la escuela, que tengan las 2 dosis mucho mejor, y que no haya gente alrededor que no esté vacunada, porque eso es lo que nos va a permitir proteger a este grupo etario. Bien. Doctor, ¿cómo continúa la vacunación? ¿Ya han llegado más vacunas? La vacunación está, no hay vacuna de AstraZeneca, los pacientes que han quedado sin vacunarse por distintos motivos y que hoy fueron a buscar la vacuna, lamentablemente no hay más dosis de AstraZeneca para segunda. Se está vacunando hoy con segunda dosis con Moderna a todos los pacientes que ya han pasado casi 4 meses de la primera dosis de Sputnik, dado que aún no llega el componente 2 de Sputnik para poner la segunda dosis. Aparentemente esta semana llegarían componentes 1 y componente 2 de Sputnik, pero el componente 2 no en una cantidad suficiente como para seguir vacunando a los más de 6 millones que están pendientes con la segunda dosis. Claro. Tampoco están llegando al país vacunas de AstraZeneca. Por tanto, no habría posibilidad de poner segunda dosis a quienes requieren segunda de AstraZeneca. Es decir, el tema de envíos está complicado, pero sí parecería que podría llegar una nueva vacuna, que es la vacuna de CanSino, que es un desarrollo de la vacuna de CanSino entre CanSino Biological y la Academia de Ciencias Médicas Militares de China. Esta es una nueva vacuna que tiene la misma plataforma de adenovirus, o sea, vectorial, como Sputnik o AstraZeneca, que es una vacuna que en su momento se la diseñó para ser de una sola dosis. Pero el laboratorio, pese a contar con estudios que dicen que su vacuna con una sola dosis podría durar la protección por 6 meses, ya están considerando que deberían poner una segunda dosis a los 6 meses de la primera. O sea, lo que en un momento era vacuna de monodosis, hoy en día ya le están diciendo que, dado las variantes que hay y el recrudecimiento de casos en algunos lugares del mundo, sería necesaria una segunda dosis. Esto por eso demostramos que es tan variable, un ida y vuelta. A medida que va transcurriendo el tiempo, los investigadores van viendo las necesidades que hay. La vacuna de CanSino es una vacuna que tiene algo muy interesante porque se puede conservar entre 2 y 8 grados durante 12 meses, o sea que eso sería muy conveniente. El hecho que el comienzo sea monodosis nos permitiría acelerar la vacunación, pero al 6º mes habría que poner un refuerzo. En varios países de Europa ya están hablando de la posibilidad casi concreta de una tercera dosis, teniendo en cuenta que se estima que a partir de octubre las vacunas ya tendrían componentes que harían frente a la cepa Delta, que las vacunas que se vinieron aplicando hasta ahora en algunos casos no contempla a la cepa Delta. Así es, eso es lo que hablamos en algún momento, ya hace muchos meses atrás, que las vacunas se tendrían que reformular en algún determinado momento, donde deberían contener la proteína S o spike, o espícula, como se la denomina, de las variantes que fueran surgiendo. Es decir, hay que hacer nuevas vacunas y ya en Estados Unidos están considerando de poner, por ejemplo, Pfizer, una tercera dosis a gente que tenga patologías de base o comorbilidades importantes y determinados grupos de trabajadores que puedan estar en riesgo por la enfermedad, ya poner una tercera dosis. Y bueno, esto es una realidad porque, no sabemos todavía cuánto duran los anticuerpos, si la cantidad de anticuerpos que tenemos son realmente protectivos como uno cree, porque algunas veces uno dice, como en mi caso particular, tengo 40.1 de anticuerpos sobre una base de 0,8. ¿Son muchos? ¿Son pocos? Y parecería que son muchos, pero realmente en esa cantidad me protegen de que yo no me contagie o con una cepa o con una variante diferente de las que hemos tenido.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pese a todo eso, tenemos que seguir cuidándonos con el Claro. distanciamiento social, el uso del barbijo, no reuniones sociales, no reuniones familiares, lo que venimos diciendo siempre de protocolo. Tenemos que seguir cuidándonos Doctor, necesariamente. ¿hay alguna novedad en cuanto a cuándo podrían llegar más vacunas de AstraZeneca para segunda dosis? No, AstraZeneca tenía comprometida 22.400.000 dosis y lleva entregada poco menos de la mitad. O sea que nos Claro, falta una gran cantidad de vacunas. Esperemos que se acelere la fabricación del componente que se envía desde Argentina, se procese en México o en Estados Unidos como se hizo y se haga el envasado correspondiente y nos manden más dosis. Todas las dosis que llegan serán bienvenidas. Hoy por hoy estamos utilizando como segunda dosis de Sputnik Moderna, porque es lo que llegó como una donación de Estados Unidos, pero también hay que tener en cuenta que esa cantidad no alcanza para cubrir segunda dosis de lo que ya tienen puesto hace bastante tiempo Sputnik. claro, También hay que claro. tener en cuenta que de esas dosis que llegaron, una parte se está utilizando en chicos de 12 a 18 a 17 años con comorbilidades, pero nos queda el otro grupo de chicos de 12 a 17 que no tienen comorbilidades, que hubiese sido muy útil aplicarles la vacuna. No sabemos si van a llegar esa cantidad y esos chicos. Estamos utilizando Moderna para poder suplir la ausencia de componente 2 de Sputnik. En Bien, Buenos Aires, por ejemplo, el 80% de la gente que se le notificó que se le iba a poner como segunda Moderna aceptó esta intercambiabilidad de plataforma. Otro porcentaje de gente prefiere esperar que llegue Sputnik. Pero bueno, yo siempre digo, Víctor, que frente a esta intercambiabilidad de plataformas, toda gente tiene el derecho de preguntar, asesorarse, y yo le digo que busquen la respuesta en su médico de cabecera o su médico de confianza. Yo solamente le puedo decir de lo que yo he leído y tengo dentro de mi análisis, todas las vacunas son factibles de ser intercambiadas. Por ejemplo, primera de Sputnik, segunda de AstraZeneca o segunda de Moderna. Primera dosis de AstraZeneca, segunda de Moderna. Dejamos afuera Sinopharm, se dejó porque no está comprobado que pueda dar buena respuesta inmune. Además es una plataforma que tiene diferencia con las otras y por ahí no sería la más adecuada para la intercambiabilidad de plataformas. bien. Doc, tengo dos consultas de televidentes para hacerle. Una de ellas, Con mucho gusto. una mujer que recibió la segunda dosis, ahora de Moderna, está rechocha y pregunta si después de 20 días de haber recibido la vacuna de Moderna, segunda dosis, puede aplicarse la antigripal. Sí, sí, sí. El intervalo que está previsto para la vacuna antigripal es de 15 días, o 14 exactamente, pero 15 días es un buen intervalo, o sea que los 15 días puede hacerse la vacuna antigripal y quizás, como dicen algunos, la vacuna antigripal asociada a la vacuna del COVID mejora las condiciones de protección tanto para gripe como para COVID. No es Bien, algo demostrado, pero se supone que podría tener una mayor protección ese paciente. bien. Otra de las consultas, otra televidente, plantea que en el mes de noviembre un familiar, su hija, llega desde Barcelona, sin vacuna y sin inscripción, pero desea vacunarse aquí en la República Argentina, aquí en Villa Constitución. Pregunta si eso es factible y qué pasos debe seguir para que su hija en noviembre pueda vacunarse. Primero, cuando llegue desde Barcelona, hacer el aislamiento correspondiente, como le corresponde a todo paciente que viene del exterior y sobre todo sin vacuna. Hacer el aislamiento correspondiente y mientras esté haciendo el aislamiento, debe hacer la inscripción correspondiente en la plataforma Santa Fe Vacuna y esperar que le llegue el turno de acuerdo a su grupo etario o si eventualmente tiene alguna comorbilidad que le permita acceder más rápido a la vacuna. Pero lo primero que tiene que hacer es el aislamiento como corresponde para evitar eventual contagio por si puede venir. Por supuesto, eso lo va a hacer el aislamiento previo a un hisopado al ingreso al país
para que sea negativa de cualquier carga viral de algún coronavirus que puede ser la cepa que puede estar circulando en España o no, y después de ahí programar su vacunación como corresponde inscribiéndose en la plataforma. Muy bien. Doc, ¿alguna otra novedad? No, decirle que estamos en nuestra ciudad muy contentos con esta disminución, sobre todo el número de internados, que tuvimos épocas de mucha complejidad, donde llegamos a tener hasta 40 pacientes internados en un día entre la unidad de terapia, COVID y las zonas febriles. Hoy por hoy que nosotros habíamos dispuesto 2 unidades febriles, la tipo 1 y tipo 2, la 2 que estaba donde funcionaba maternidad y pediatría, hoy por hoy ya estamos descomprimiendo esa situación y probablemente volvamos con el servicio de pediatría y maternidad al lugar originario y esperando de que no nos toque una tercera ola y volver otra vez para atrás con estas medidas que estamos tomando. Pero hoy por hoy podemos decir que estamos en una situación de alivio en cuanto a las internaciones, el número de casos también, pero recomendamos a la gente que se siga cuidando, que no menosprecie este coronavirus. Los otros días un colega me decía, no, ya estamos, ya zafamos de esto, ahora va a ser endémico. Yo creo que para hablar de endemia todavía nos falta un buen trecho. Yo creo que todavía estamos en una epidemia, pero como está en todo el mundo circulando, es pandemia. O sea que todavía nosotros la tenemos como una epidemia. O sea, no estamos para cantar gloria antes de la victoria, como dicen los viejos refranes. Hay que seguir y falta tiempo todavía para lograr la inmunidad de rebaño. Bien. Hay países que han liberado prácticamente todas las actividades y tuvieron que retroceder después porque la situación se les complicó. A veces ese triunfalismo excesivo nos puede poner en una situación de sumo riesgo. Efectivamente, Víctor. Ayer a los que nos gusta el fútbol vimos pero un ratito el partido de Barcelona contra Juventus. Pero como no estaba Messi no tenía mucho interés. Claro. Pero ¿qué veía yo? Las tribunas, la cantidad de gente que había en las tribunas. Y bueno, sin protecciones, muchos y así. Y eso me parece, vuelvo al punto que decíamos hoy, liberamos más cosas, damos más concesiones, pero el abuso de la gente es lo que no ayuda y después hay que volver para atrás con todas las decisiones que se toman de apertura. Y sí. Bueno, Doc, muchísimas gracias por todos estos minutos, por toda la información. Si Dios quiere, mañana volvemos a contactarlo. Va a ser un gusto y sigamos todos cuidándonos para beneficio de todos. Así que pronto vamos a salir de todo esto. Bien, y vamos a comer el asado que tanto programamos. Seguramente, sin restricciones. Bueno, va a ser un abrazo placer. grande, Doc. Un abrazo, Víctor. Hasta mañana.